Estamos en el capítulo 5. Este archivo está en el aula virtual, el Moodle. Está. Sí, como el primero. Es el capítulo 5. El tema es principios de endurecimiento por solidificación y procesamiento. ¿Qué incluye este capítulo? Aquí vamos a ver algunas propiedades como la nucleación, crecimiento dendrítico o el crecimiento de los núcleos. Vamos a ver la temperatura de solidificación y también vamos a hablar sobre fundición. Eso vamos a tocar en grandes rasgos en este capítulo. A ver, una introducción. De todos los procesos empleados en la fabricación de materiales, este tema, la solidificación, es probablemente la más importante. La mayoría de materiales están fundidos en algún punto durante el procesamiento. Generalmente, por ejemplo, si yo fundo acero o fundo algún no metal que puede ser bronce, cobre, etcétera, ¿no? Aquí tenemos los principios de solidificación que se aplican a los metales puros y aleaciones. Pueden ser metales puros o aleaciones, ¿no? Listo. El uso del fuego para convertir minerales de procedencia natural en metales y aleaciones condujo a la producción de herramientas útiles y otros productos. ¿Ya? Ustedes se acuerdan de la fundición, ¿no? ¿Cómo se hace una fundición? La fundición, por ejemplo, aquí vamos a ver, hay diferentes tipos de fundición. Por ejemplo, se hace en madera un molde, luego se saca ese molde en arena, se lleva y se hace el molde en arena, y luego a través de dos tapas en arena se deja un espacio para la mazarota, para el ingreso del fluido, y por ahí hay un relleno en el cual se saca una forma deseada, usando por supuesto una colada al material. Puede ser en este caso aluminio, bronce o acero. Acero y fundición, ¿no? o hierro fundido. Veamos cómo nos entramos al tema. El 4.1, la nucleación. ¿A qué se le llama nucleación? Es la formación de núcleos, que se refiere a la formación de los primeros monocristalitos del material fundido. Esos son los nanocristalitos del material fundido. Son nanos porque son muy pequeños, son bastante pequeños. Ejemplo, tenemos por ejemplo el agua. Cuando comienza a congelarse se forman nanocristalitos conocidos como núcleos. Esos son la formación de la nucleación. No solamente en el agua fría, también ocurre a la temperatura caliente de los minerales o materiales metálicos y no metálicos, ¿no? Hay la formación de la nucleación, la formación de núcleos. Se espera que un material se solidifique cuando el líquido se enfría, justo por debajo de su temperatura de solidificación o fusión. Veamos los tipos de nucleación. Existen nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. En la nucleación homogénea ocurre cuando el subenfriamiento se vuelve lo significativamente grande para ocasionar la formación del núcleo estable. En la nucleación heterogénea, a la nucleación en las superficies preexistentes, este proceso es independiente del ángulo de contacto θ. Ahí tenemos una figura del ángulo de contacto θ, que está formado está formado ahí entre la superficie y la parte, ¿no? El ángulo θ acá del sólido, ¿no? Con la fase de nucleación está formado con el ángulo θ con la fase de nucleación y la superficie en la que ocurre esta. Ahí está el ángulo θ. Impureza, sólido, líquido y el ángulo θ.
es la formación de la nucleación, la formación de núcleos. Ahora, ese núcleo, una vez que se forma, ¿qué sucede con ese núcleo? Empieza a crecer. Y entonces entramos a lo que es el crecimiento. Una vez que se forman los núcleos sólidos de una fase, o en un líquido o una fase sólida, comienza a ocurrir el crecimiento a medida que se usan los átomos, que se unan los átomos a la superficie sólida. Este crecimiento de cristales es a partir del líquido. Veamos, el crecimiento planar y el crecimiento dendrítico. ¿Qué es dendrítico? ¿Qué es dendrita? Ahorita vamos a verlo. Ahí abajo también está el concepto de una dendrita. Veamos primero el crecimiento planar. Ocurre por el movimiento de una interfaz sólido-líquido, lisa o plana hacia el líquido. El crecimiento dendrítico se forma en la interfaz sólido que el líquido, dado el líquido, más allá del frente de solidificación está subenfriado, es inducido a crecer. ¿Pero qué es el dendrita? ¿Qué es la dendrita? Es un crecimiento de una protuberancia sólida pequeña. Entonces es una protuberancia sólida y pequeña. El crecimiento de eso se llama dendrita. Vamos a ver en el 4.3 el tiempo de solidificación y tamaño de las dendritas. El tiempo TS requerido para que una pieza colada sencilla se solidifique por completo se puede calcular utilizando la regla de Chorinov, ¿no? Chorinov, que es igual a TS igual a B paréntesis V sobre A, todo esto elevado a N, donde V es el volumen de la pieza colada, A es el área de la superficie de la pieza colada en contacto con el molde, N es una constante, por lo regular es alrededor de 2. B es la constante del molde, depende de las propiedades de las temperaturas iniciales del metal y del molde. Veamos un problema de aplicación utilizando esta fórmula. Problema. A ver, vamos a ver cómo empieza. Una pieza de latón en forma de disco, de 2 pulgadas de espesor y 18 pulgadas de diámetro. Determine el tiempo de solidificación. Suponga que la constante del molde es 22 minutos por pulgada cuadrada. Para este proceso, el N es igual a 2. A ver, veamos en la solución. D, el diámetro del disco, 18 pulgadas de diámetro. X es el espesor, 2 pulgadas de grosor de la pieza, de grosor. ¿Qué figura está formando? Un disco. ¿Cómo es un disco? Es como un cilindro, pero achatado. Entonces, el volumen de un disco o de un cilindro es el área por la altura o por el espesor. El área del cilindro es el área de un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y el espesor, la altura, es X. Entonces el volumen sería pi cuartos, el diámetro es 18 pulgadas por 2 pulgadas. Saliendo entonces 508,9 pulgadas cúbicas. Entonces ya tenemos el volumen de un cilindro. Ahora el A es el área de la superficie de la pieza colada en contacto con el molde. Entonces, ¿cuál es el área de un cilindro? Primero vamos a ver las tapas, superior, inferior, que es el área de un círculo. 2 veces, que son 2 áreas, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Por eso multiplicamos por 2, porque son 2 superficies, la superior y la inferior. Más
me acerco un poco más, pi por diámetro por x. ¿Qué cosa es pi por diámetro? Es la longitud del círculo, pi por diámetro, o 2πr, que es la longitud del círculo por x. X es el espesor, o sea, como si fuese un rectángulo. La parte longitudinal es pi por diámetro y la altura es, o espesor, es x. Entonces, ese sería el área en contacto. Es igual, entonces, a reemplazando 2 pi cuartos por 18 al cuadrado, más pi 18 por 2. Sale 622 pulgadas cuadradas. Ya tenemos el área, tengo el volumen y sé la constante n que vale 2 y la b que vale 22 minutos por pulgada cuadrada. Entonces, la reemplazo en TS. Al reemplazar 22, el volumen encontrado 508.9, el área encontrada 622 pulgadas cuadradas, todo esto elevado al cuadrado, me sale 14,73 minutos. Está fácil, ¿verdad? A ver, pregunto, ¿me están escuchando? ¿Correcto? A ver, una pregunta. Sí. Voy a preguntar, a ver. Apasa Pérez, Carlos, Renato. Adelante, Apasa Pérez. Apasa Pérez. Carlos, Renato. No está. Entonces me dice presente y no contesta. Entonces están suplantando, ¿no? A ver, Apasa Pérez, Carlos, Renato. Sí, profesor, presente. Ya, a ver. En este problema, ¿has tenido alguna duda? Sí, profesor, Dime. El método que está presentando acá es la que normalmente se puede encontrar en un libro, pero mi duda es si en verdad puede haber otro tipo de fórmulas en la que te puede llegar al mismo tipo de resultado. Por así no dudar, porque sé que en otros problemas podemos demorarnos un poco, pero si tenemos más fórmulas para poder conseguir este tipo de resultado, creo que nos facilitaría en tiempo. La fórmula de este autor, Chorinov, es una sola, es temperatura de TS es igual a B por V sobre A elevado a N. Es la única fórmula nueva que este científico ha introducido. Las demás, volumen y área, depende de la figura que se está formando. Generalmente son cilindros. Podría ser también un prisma rectangular, ¿verdad? O dependiendo de la forma, pues, de la pieza que yo quiero utilizar, ¿no? Sí, profesor, porque yo he estado intentando buscar problemas similares con fórmulas diferentes y siempre acabo con la misma fórmula, siempre se repite la misma fórmula, por eso tenía esa duda. Sí, la fórmula es una sola, esa fórmula de Chorinov. En cambio, el volumen y el área de cada figura cambia, depende de la forma. ¿Ya? Muy bien. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, Apasa Pérez. Profesor, disculpe, Aldo, puedo hacer una consulta. Con respecto al valor de tiempo, área y volumen, nos da que es en pulgadas cúbicas, lo que es volumen, y en pulgadas cuadradas. ¿Estos valores sí van a ser así o se puede suplantar con otro valor? En el sistema internacional, pues debemos trabajar pues en milímetros y milímetros cúbicos y milímetros cuadrados, ¿verdad?
y podemos trabajar también en otras unidades, en milímetros, pero la relación en esta fórmula no tiene un factor de conversión que transfiere de uno a otro. En esta fórmula está dada en estas unidades, en pulgadas, dependiendo mucho de la constante B del molde, que está expresada en minutos por pulgada cuadrada. En esta fórmula hay que utilizarlo en pulgadas para que tenga, de todo depende de la constante del molde. ¿Ya? Claro, porque acá tendríamos 508,9 pulgadas al cubo sobre 622 pulgadas cuadradas. Sí. ¿No? Sí. Y eso... Por eso te decía, esta fórmula no tiene un factor de conversión. Esta fórmula está expresada dependiendo de las unidades que tenga la constante B del molde, B. Por eso la constante, claro, depende mucho de esa constante, que está en minutos por pulgada cuadrada. Entonces, de acuerdo a eso, para que se eliminen las pulgadas cuadradas, necesitas utilizar el volumen y el área en pulgadas. Pero eso no perjudica al utilizar el sistema internacional, que tú tienes que tomar las unidades, y mucho depende de la constante del molde, si te doy en otras unidades, hacer la conversión. ¿Ok? Ok. Bien, sigamos. Profesor. Adelante. ¿Me puedes hallar el área? ¿Qué era lo que le están que es? Se le escucha mal, compañero. Se le escucha un poco mal. Vuelvo a repetir la pregunta. Hallar el área, ¿qué es lo que les sonó? Ya es el área superficial del cilindro, del disco. Si tú lo haces un desarrollo y lo cortas al cilindro por una parte, es un rectángulo y la parte de arriba y la parte de abajo son dos círculos. Como son dos círculos, aquí en la fórmula es por 2, más el área de ese rectángulo. El desarrollo es pi por d, es lo mismo que poner 2πr por x. X es el grosor o la altura de ese rectángulo. ¿Ahora sí está clarito? Sí, ya está claro. Listo. Sigamos. Listo, sigamos. El tamaño de las dendritas se caracteriza midiendo la distancia entre los brazos dendríticos secundarios. El espaciamiento entre los brazos dendríticos secundarios se abrevia con EBDS, que significa espaciamiento, ¿no?, entre los brazos dendríticos secundarios. Se reduce cuando la pieza se enfría de manera más rápida. Se deduce. Entonces, EBDS es igual a K por T sub S elevado a M. El T sub S es la temperatura, es el tiempo que anteriormente hemos calculado. Es, ¿no?, el tiempo que nos indica acá arriba, que es el tiempo requerido para solidifique, el tiempo de solidificación. Entonces, donde M y K son constantes que dependen de la composición del metal. M como exponente y K como constante, minúscula. También puede haber problemas con esta fórmula. No he colocado problemas con esta fórmula, pero entendiéndolo que se puede encontrar este espaciamiento entre los vasos dendríticos secundarios. Tan fácil, ¿verdad? Yo les daría las constantes, de acuerdo al metal. 4.4, curvas de enfriamiento. Perdón. Una curva de enfriamiento muestra cómo distingue con el tiempo la temperatura de un material. Tenemos dos gráficas, la A y la B.
tenemos la gráfica A, es una curva de enfriamiento para un metal puro que no ha sido bien inoculado. ¿Por qué nos dice no está bien inoculado? Porque forma la parte BCD, que es un subenfriamiento es necesario para que ocurra la nucleación homogénea. El CD es la recalescencia. Cuando forma esta pendiente, el material no está bien inoculado. Ese término inoculado es como agregarle, en este caso al material, una temperatura, para modificar su estructura de propiedades. No alcanza a una temperatura estimada o necesaria, ¿no? Inoculado indica agregar algo al compuesto para modificar sus propiedades. Eso es lo que es inoculado. La figura B, la curva de enfriamiento de un metal bien inoculado. Entonces, cuando está llegando a una temperatura adecuada y está bien estimada, la figura es esta. Pero aquí ya no tienes, pues, la curvatura BCD, simplemente es constante. En la gráfica temperatura versus tiempo del material, tendríamos que tener entonces un delta de temperatura respecto al tiempo, que es una rapidez de enfriamiento, una interrupción térmica hacia arriba, un sobrecalentamiento, un tiempo de solidificación local y un tiempo de solidificación total. Ese es el material bien inoculado. En cambio, con el otro, el material no está bien inoculado, tiene puesta pendiente. Pero esa pendiente, que es forma, ¿no? Hace rato lo hemos explicado. La temperatura de fusión es esta, ¿no? Entonces existe esos problemas. Por eso hay que llegar a una temperatura de acuerdo al material que uno va a fundir. ¿No? La temperatura correcta del acero, la temperatura correcta de un material aluminio, o sea, bronce, ¿no? Para que no ocurran esos problemas. 4.5 fundición o estructura del lingote. Ingeniero, disculpe una consultita. ¿Qué significa inoculado? Inoculado es agregar algo a un material. Eso significa inoculado. Y lo que estamos agregando en este caso es la temperatura. ¿Correcto? ¿Aló? Sí, correcto, ingeniero. Búscalo en internet, inoculado. Vas a encontrar significados químico o biofísico. Es agregar, por ejemplo, una bacteria o un virus para modificar en este caso algo, ¿no? En este caso lo que estamos agregando al material es temperatura. Y estamos agregando esto para el material bien inoculado o no bien inoculado. Búscalo, no hay problema. Ahí tienes internet y vas buscándolo para que veas inoculado. Ingeniero, disculpe, en este caso, al ser inoculado es por agregarle temperatura al material. Sí, por agregarle temperatura, porque eso es lo que estamos agregando en este material. Para la temperatura de fusión le agregamos temperatura. ¿Qué más podemos agregarle? Podemos agregarle algún componente, dependiendo, ¿no? Si es un acero, estoy agregándole otro tipo de componentes. Podría ser también, ¿no? Agregándole algún componente diferente. Pero en este ejemplo está a la temperatura de lo que está inoculado. Bien, ¿podemos seguir? ¿Alguna pregunta más? Adelante. Ingeniero, entonces, ¿un revestimiento es inoculado? Un revestimiento. ¿Cómo qué tipo de revestimiento me habla? Si fuera un material, no sé, quiero revestirlo con un cromado. No, es que mira, aquí estamos viendo la temperatura versus tiempo. Estamos calentando al material y para ver qué va a pasar con su temperatura de fusión.
si estamos añadiendo la temperatura, estamos inoculándolo. En cambio, en un cromado, estamos cambiándole hacer una carga, una electrólisis para hacer cromado, ¿no? Para hacer cromado. Aquí estamos hablando a un material que lo queremos fundir. Lo queremos fundir, no lo queremos recubrir, lo queremos fundir. Llegar a una temperatura de fusión. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Podemos continuar? Sí, adelante. ¿Alguien quiera participar? Estoy colocando puntos por participación. A todos los que participan les pongo su punto, ¿ah? Tienen preguntas y participan, yo les estoy colocando un punto por participación. Esos son puntos adicionales que yo les voy a poner en su promedio. ¿Ya? Bien, sigamos. Vamos a ver la fundición y estructura del lingote. A ver, vamos a llegar nosotros a la palabra lingote. Vamos a ver un poco cómo llegamos a la llamada lingote. Los metales fundidos se vierten con frecuencia en moldes y se permite que se solidifiquen. El molde produce una forma terminada, conocida como pieza colada o vaciada. El molde produce una forma sencilla llamada lingote. Eso es al llegar a la palabra lingote. Un lingote, por lo regular, requiere una deformación plástica excesiva antes que se crea un producto terminado. Una macroestructura, en algunas ocasiones, referida como estructura del lingote, consiste en 3 regiones. 1, 2, 3. 1, la zona de enfriamiento. 2, la zona columnar. 3, la zona equiaxial. A ver, vamos a ver estas 3 zonas. Una zona de enfriamiento. Es una banda estrecha de granos orientados de manera aleatoria en la superficie de la pieza colada. Aquí está junto, ¿no? Ahora sí. De la pieza colada. La zona columnar contiene granos alargados orientados en una dirección cristalográfica en particular. Y 3, la zona equiaxial. Se forma con frecuencia una zona equiaxial en el centro de la fundición o lingote y contiene nuevos granos orientados de manera aleatoria. A ver, cuando yo a un material voy a agregarle una temperatura, entonces a esta temperatura, a este material, va a haber la fundición, va a haber zonas. Hay una zona de enfriamiento, una zona columnar y una zona equiaxial. La zona equiaxial la vas a ver en la parte superior, en la zona centro de la fundición. Bote, ¿no? Ahí encuentras esa zona equiaxial. La zona columnar la encuentras en los granos alargados orientados en una dirección cristalográfica en particular. La zona de enfriamiento es una banda estrecha de granos orientados de manera aleatoria en la superficie de la pieza colada también. Entonces, en la superficie puedes ver estas 3 zonas, ¿no? Generalmente la zona de enfriamiento están a los costados, ¿no? Y en el centro la zona equiaxial. Después, entre las 2 zonas, una zona columnar, ¿no? Una zona columnar o columnas. 4.6. Una solidificación de los polímeros. Muchos polímeros no se cristalizan, sino que se solidifican cuando se enfrían. La cristalización en los polímeros casi nunca se completa y es significativamente distinta de la de los materiales metálicos. Por ejemplo, las botellas de plástico PET se preparan empleando el proceso de soplado estirado. Cuando tenemos unas botellas
de plástico PET. Todos tomamos una gaseosa Coca-Cola, Inca-Cola, ¿verdad? Esa botella de plástico está formada, es botella plástico PET. ¿Cómo se obtiene la forma de esta botella? Es primero como un tubito de ensayo, algo parecido, y luego calentarlo, lo soplan. Un proceso de soplado y estirado en un molde le da la forma que nosotros conocemos, la forma de una botella, ¿no? Esa es una botella de plástico. Entonces los polímeros no se cristalizan, se solidifican. ¿Qué defectos de solidificación existen? Existen varios defectos como la contracción y la porosidad. La porosidad, que son orificios pequeños. A ver, vamos a ver nosotros estos defectos. La contracción interdendrítica y la porosidad gaseosa. Estos son los tres efectos que tienen la solidificación. A ver, la contracción. Como una contracción dice su palabra, se contraen, ¿verdad? Durante la solidificación el material se contrae, se encoge hasta un 7%, ocurriendo como cavidades, rechupes, es la palabra técnica, rechupes. Una manera común para controlar estos problemas es colocar una mazarota. Una mazarota tiene la forma de un eje que tiene de salida hacia afuera, hacia el exterior. Ese se llama la mazarota. Ahorita vamos a ver más abajo porque veo un mazarota, ¿listo? A ver. Acá tenemos, acá en la parte de arriba, está formando una mazarota. El material colado. ¿Miran mi cursor? ¿Miran? Sí, ahí está formando una mazarota. Para evitar esa contracción, se suele colocar esa mazarota, donde ¿qué? Llega el material terminado de la colación y empieza a salir hacia afuera, hacia el exterior, ese como un eje, y esa es la mazarota. La contracción interdendrítica consiste en poros por contracción pequeños entre las dendritas, también llamado microcontracción o porosidad por contracción. Eso se llama la contracción dendrítica, interdendrítica. La porosidad gaseosa es otro defecto. Muchos metales disuelven una gran cantidad de gas cuando se funden. El exceso de hidrógeno, por ejemplo, que no puede incorporarse a la estructura cristalina del metal o aleación sólida, forma unas burbujas que pueden quedarse atrapadas en el metal sólido, produciendo una porosidad gaseosa. Es la porosidad gaseosa. Vemos en la colada de una fundición estos fenómenos o defectos de solidificación. Pregunto, a ver, voy a llamar. Padita Saico. Dígame, ingeniero. Pari, ¿alguna vez has fundido o has visto una fundición? He escuchado hablar de fundiciones, pero nunca he visto una en persona. Ah, ya, sí. ¿No has visto nunca ni una fundición? Ya, a ver, otro. Condorpusa fuerte. Adelante, ingeniero, le escucho. Tú sí has visto una fundición, ¿verdad? Correcto. Listo. ¿Qué defectos has visto a la pieza fundida al momento de fundir? ¿Has encontrado alguno de estos tres problemas, defectos? ¿Alguna porosidad? ¿Alguna contracción? Porosidad gaseosa y también había contracciones. Y se le puso una mazarota a tu fundición, ¿viste un eje hacia afuera donde sale el último metal colado? Sí, correcto. Un eje, una mazarota se llama. Mazarota. Sí, recién también conozco el nombre, desconocía el nombre. Se llama mazarota.
Es técnicamente la palabra, se llama mazarota. Muy bien, gracias. Para terminar, tenemos procesos de fundición. El proceso de fundición. Vamos a ver qué procesos existen. Aquí tenemos algunos procesos. Aquí hay 4 a 5 procesos que muestra pues aquí en la separata. Es un proceso de vaciado para la fabricación de componentes. En algunos procesos pueden utilizarse los moldes. En otros los moldes es desechable. ¿Por qué la diferencia? En unos son moldes metálicos, hechos pues y acabados con el torno y la fresadora para dar una forma determinada. Y en otros son los moldes desechables, por ejemplo, una arena. Haces una arena como jugar en arcilla, haces la forma en madera, la forma que quieras, hacer la figura en la arena, y esa arena pues ya es desechable, ¿no? Podría ser así. El proceso de vaciado en arena incluye el molde en arena verde, le llaman, arena verde, para el que los granos de arena de sílice, SiO2, son aglutinados con arcilla húmeda y se empaquetan alrededor de un patrón sustraíble. Sustraíble porque se puede sacar la pieza de esa arena, se puede botar la arena, limpiar y quedar con la pieza terminada. Veamos 4 procesos de fundiciones comunes, que tenemos acá en la figura. A, B. Tenemos B que son fundición en arena verde. Por ejemplo, tenemos una caja en la parte superior, una caja en la parte inferior. En el centro, veamos, tenemos un modelo. Ese modelo generalmente se hace de madera. Madera, se hace el modelo. Ese modelo se coloca en la arena y se da la forma en las 2 tapas o cajas. El corazón de la arena está mostrando ahí en medio. Está formado entonces por la sílice, arena en arcilla, H2O, agua, compactadas. Y es la arena verde. Este proceso es el más conocido en la industria de fundición. Es el más conocido. Veamos en la parte B que sigue de una fundición en arena verde. Tenemos ahora la colada. El crisol con el material fundido, sea aluminio, bronce o acero, el metal fundido se vierte por una abertura. Esta es la parte superior, es la caja superior. La parte de abajo, la caja inferior. Y tenemos ahí sujetos por unos pernos, o podría ser, ¿no?, unos pernos, hay que sujetarlo para que no se expanda. Viertes el metal fundido a través de la mazarota, vierten todo en la cavidad, que es la arena que está en el centro, la cavidad, el núcleo, la pieza colada o vaciada. Y al final, al momento de sacarla, las cajas, obtenemos la pieza terminada. Ahora sí, han recordado lo que es fundición, ¿verdad? A ver, pregunto, voy a llamar la lista. Apasa, Churaida, Cristian. Apasa. Sí, ¿Me escuchas? aquí estoy. Ahora sí has visto ¿has recordado lo que es una fundición? En arcilla verde, en sílice verde, arena verde. No, es que nunca he visto la fundición, sería más para dar una idea. Sí, más o menos te da una idea de lo que se hace. Adelante. Hola, muy señor. Ya. Ingeniero. Adelante. Sí. Los alimentos fundidos como el queso tienen otro nombre. Hablamos acá de fundición cuando son metales fundidos.
como son acero, al bronce, aluminio. Y, por ejemplo, vemos la formación del modelo en madera. ¿Alguna vez has visto ese modelo hecho en madera y fundido por otras dos cajas? Ya. ¿Alguna vez en hilo hay empresas que funden fundiciones? ¿Hay empresas? La refinería de soda. Por ejemplo, en Tacna hay una donde está aquí tiene, por ejemplo, habrán visitado el museo que es de ferroviario, de ferrocarriles, que tiene la entrada llegando al hospital. Hay un museo donde están ahí el tren ferroviario, se llama, creo. Ahí, por ejemplo, ahí adentro hay artículos de fundición como para poder observar todo lo que se fundía, ¿no? Y estos modelos de madera están ahí en los estantes, y están las cajas, la arena, hay todo un proceso de fundición ahí que ellos hacían y reparaban todas las piezas que tenía el ferrocarril. Y se ha quedado como museo. Yo les invito, por favor, a aquellos que quieran ver el museo, acérquense a ese museo ferroviario. Está llegando justamente al hospital Hipólito Unanue. Ahí van a encontrar un museo, es un museo ferroviario. Ahí hay bastantes cosas para mirar, y como es un museo, se paga una entrada y se puede observar todo lo que se hace, pues, ¿no? Es muy bonito. Yo, cuando estudié en Tacna, en la base de Groman, pues nosotros fuimos de visita a ese museo y sabemos que ese museo tiene. Yo he ido, he visto. Bien, sigamos. Yo puedo opinar con respecto al tema. Adelante. Yo he visto un proceso en Arequipa, en Aceros Arequipa, en su planta. Ya. No sé si entraría en lo que es fundición. Pero, por ejemplo, para hacer los fierros corrugados y todo eso, primero el proceso comienza con unas barras cuadradas gruesas, bien gruesas. Y las meten a un horno. Ellos hacen laminación en caliente y en frío. En caliente, los materiales los laminan y hacen una trefilación a través de un trefilado y lo estiran al tamaño que uno necesita. Sí. Así es, correcto. Ajá. He visto que la materia prima llega en cuadrados gruesos, los calientan y mediante unas correas los comienzan a estirar, y cuando ya están rompidas, las estiran y después las pasan por una trefilación. Yo también tuve la oportunidad de visitar el equipo en la fundición y he visto la trefilación que hacen. Inclusive hacen su control de calidad de los materiales. Aceros Arequipa tiene, la planta en Arequipa hace esos tipos de trabajos, pero la fundición del material en sí, del material del acero, está en su planta en Chimbote, creo que es, ¿no? Sí, creo que es en Chimbote, donde hacen la materia prima. Donde funden el acero. Y el acero no solamente está hecho de arrabio, también está hecho de material desecho. Por ejemplo, materiales de acero desecho, alambre, chatarra la palabra, tienes razón, chatarra. ¿Cómo te llamas? Apellidos. Chuquicaña. Ya, Chuquicaña. Te estoy poniendo un puntito por participar. Ingeniero, ¿puedo opinar algo? A ver, adelante. Bueno, hola, Mauricio Ñuch. Bueno, yo vi por YouTube unos videos de unos guerreros que utilizan es un molde de arena verde. Sí, arena verde. Lo usan para hacer, no sé, estuchería de metal, de hierro, tazas, tenedores. Sí, también hacen, claro, tipo de tenedores, cucharas, ollas. Para hotel, casa de casa. No tanto para industrial. En YouTube vemos en YouTube pones molde de una olla y sale en YouTube cómo moldea una olla a través de arena verde. Ponle nomás y vas a ver cómo moldea una olla. Inclusive eso hacen creo por África, no sé, por algo por ahí, viste, por unos, hacen una fundición casera y obtienen ollas.
Claro. Bueno, yo lo veo más para este tipo de fundición, yo lo veo más para herrería, o yo lo veo más en herrería. Claro, herrería también puede ser, para hacer. Bien, vamos a ver 6D, ¿ya? A ver, el proceso 6D. Si arriba hemos utilizado cajas y arena, verde arena, compactada con arena y arcilla y agua, ahora vamos a ver el molde en el C, molde metálico en 2. Con dos cajones, y encima de esos cajones está el molde. Ese molde está hecho de madera para la placa de las casas, para la placa de las letras, o también puede ser una placa de recordatorio hecho de aluminio o hecho de bronce. De ahí lo hacen generalmente con la arena de la parte de arriba. La carrera de mecánica de producción
aquí en el tecnológico, ellos tienen el curso de fundición. Ellos hacen estos dos tipos de trabajos, fundición en arena, fundición en molde metálico. Si ustedes tienen la oportunidad, vayan a visitar la carrera de mecánica de producción. En Hilo también debe tener la carrera de mecánica de producción al tecnológico. Aquí en Moquegua, la carrera de mecánica de producción también hace estos trabajos. Es un curso que ellos tienen que hacerlo. Así como ir, ¿no?, a visitar un ratito qué fecha hacen, averigüen y lo van a mirar ahí, en vivo, en directo. La parte D, tenemos aquí es la alta presión de inyección. Tenemos el crisol virtiendo el material y aquí están el troquel metálico en dos partes, la cavidad, la fuerza de sujeción. A través de la alta presión de inyección, en este caso horizontal, se llenan las cavidades que uno necesita y así obtenemos el proceso de nuestro colado. Por último es el proceso de revestimiento a la cera perdida. Esto se llama ese procedimiento. No solamente hemos utilizado arena o metal. ¿Qué más podemos utilizar? Cera. Ejemplos de cera, la vela. La vela, si nosotros compramos una cera es tipo vela, la vamos a elevar a una temperatura, le ponemos un molde y damos el molde como un, digamos, molde de un prisma. A ese prisma, en la parte de arriba, le sacas material, le cortas el material que tú desees y estás formando justamente ahí un molde. Aquí tenemos un ejemplo de estos. Embutido de vaciado, modelo de cera, en cerámica. La cera se vacía. Acá tenemos el crisol con el material fundido. El metal se vierte en la concha hueca de la cerámica. Y listo. Obtenemos ese proceso vaciado por revestimiento a la cera perdida. A y B son los moldes en arena, C el molde permanente, coma D vaciado de matriz y E vaciado por revestimiento a la cera perdida. Perdida, ¿no? Perdida. No pérdida, pérdida, a la cera perdida. Perdida. ¿Ya? Guardamos. Entonces, terminando esto, vamos a ver qué les ha parecido el tema de hoy día, un poco de fundición, un poco de los defectos de fundición, de la solidificación y todo lo que hemos visto el día de hoy. Bien bonita el de materiales este tema. Ese proceso es muy bonito, ingeniero, para muchos que no saben bien. Muy bonito. En el campo. Recomendación: videos de YouTube, ponle fundición y vas a ver procesos de fundición que puedas ver cómo se hace un proceso más o menos. Ahí sale fundición en YouTube. Voy a tomar lista a aquellos que no han venido, que no han contestado presente temprano, ¿ya? Voy a pasar lista solamente a aquellos que me faltan. Almezquita Ramos, Marco Antonio. Falta. Condori Mamani Brian. Condori Mamani Brian. Ya. Córdoba Cerrato Daniel. Presente, ingeniero.